Listo, ya está grabando. Bien, les comparto la pantalla. Y ya. Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman, porfa? Sí, señor, está viendo la pantalla. Listo, excelente. Señor, buenas noches. Listo, Sí, excelente. profe. Muchísimas gracias. Entonces, muchachos, buenas noches para todos. Espero pues hayan tenido una muy buena semana. De primer punto, pues, respecto a la conferencia de la semana antepasada, no pude estar presente ya que está en otra formación, en otra ficha, dando formación en ese mismo horario. Entonces, por eso no estuve tan pendiente de la conferencia que se estaba dando. Respecto a la conferencia del viernes, tuve un inconveniente, entonces, pues hasta el día de hoy vamos a impartir esa conferencia. En este caso tenía previsto dar explicación acerca de dos evidencias, pero pues por el tiempo íbamos a dar tan solo explicación acerca de una. La idea como tal es que la temática quede clara, que si hay preguntas, que tienen dudas, porfa puedan levantar la manito. Antes de comenzar, quisiera pues darles una, digamos, como anécdota, y es, en mi caso, ya he tenido la oportunidad de impartir formación en otros programas, que pues son muy parecidos a AXO, en este caso, al que estamos impartiendo en estos momentos, y resulta y pasa que los chicos que salieron en cuanto a algunas de estas formaciones me han estado contactando y me han estado preguntando que cómo pueden ellos, digamos, tener más conocimiento o adquirir más conocimiento frente al área de la programación o cómo resolver alguna problemática que se encuentra. ¿Qué sucede? En cuanto a la formación, pues se impartieron, digamos, conferencias hablando pues de esos temas en concreto en los cuales se explicaban y resulta y pasa pues que no se hacían muchas preguntas. A raíz de que no se hacen muchas preguntas, no se adquiere, o sea, diría yo que no se adquiere tanto conocimiento. Entre más preguntas a una persona se le formulen, más conocimiento se va a adquirir. ¿Por qué? Porque va a tener más, digamos, atención y digamos, mejor entusiasmo por entender a detalle cómo es que funcionan esos elementos o aquellos objetos o esa forma en la programación o esa lógica de programación. ¿Listo? Entonces, partiendo de esto, el objetivo es decirles que entre más preguntas hagan, no es que, digamos, no tengan conocimiento ustedes, sino que más conocimiento van a adquirir. Entre más pregunten, entre más quieran conocer, eh, más se les va a quedar esos conceptos, ese conocimiento, que más adelante pues lo van a poder aplicar en el mundo laboral. Ahora bien, siguiendo con el tema, recordemos que nosotros nos encontramos desarrollando el programa de tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Actualmente nos encontramos en la actividad de proyecto número 2, la cual su objetivo es especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. En este caso, ya hemos visto unas de las evidencias correspondientes a esta actividad de proyecto 2 y en concreto en esta conferencia vamos a hablar acerca de una evidencia llamada elaboración de diagramas y plantillas de casos de uso del proyecto. Creo que ya hemos hablado acerca al- de algo relacionado con casos de uso, pero pues no muy a fondo. La idea del día de hoy es poder aclarar esos conceptos de qué significan los diagramas o para qué se utilizan los diagramas de casos de uso, cómo nosotros podemos llegar a crear unos y qué hay que tener en cuenta para esos diagramas de casos de uso. Ahora bien, como toda evidencia, recordemos nosotros que tenemos material de formación dispuesto en la plataforma y que de allí nosotros podemos adquirir ese conocimiento que estamos impartiendo el día de hoy. Ahora bien, en cuanto a la evidencia, por aquí en cuanto a la diapositiva se las voy a enviar de una para que no me quede por allí faltando después. Y en esta diapositiva, como podían ver allí, presentaciones, tenía unos enlaces respecto a lo que son los materiales de formación que ustedes pueden ir en concreto a visualizar para
actividad o para esta evidencia. En este caso, tenemos material de formación llamado la fase de licitación de requisitos, diseño de modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos y diagramas para la especificación y análisis de requisitos, que en esta última es donde hay, digamos, más información. Ahora bien, en cuanto a la evidencia, ¿qué es lo que nosotros debemos desarrollar o qué es lo que nosotros debemos hacer? Y ya ahorita pasamos a la explicación de la temática. En cuanto a la evidencia, lo que nos piden hacer nosotros es un documento con una introducción, con un desarrollo y en ese desarrollo colocar lo que nos estipulan aquí. ¿Qué es lo que nos estipulan aquí en resumen? Es indicar los tipos de diagramas que existen para modelar con base en los requisitos de software. En este caso, los tipos de diagramas de UML. Vamos a enfocar a ello. Recordemos por allí que creo recordar que hemos desarrollado un foro respecto a UML y a sus diferentes diagramas que podemos nosotros desarrollar con UML. Entonces podemos desempolvar ese conocimiento que hemos adquirido por allí y volverlo a refrescar. Entonces, vamos a colocar allí los diferentes diagramas que podemos realizar mediante UML, una pequeña descripción frente a cada tipo de diagrama, diagrama de clases, de actividades, de secuencia, de componentes, de despliegue. Entonces, frente a cada uno de esos nombres de diagramas, vamos a colocar una pequeña descripción. Seguido, vamos a diagramar o crear diagramas del sistema que nosotros estamos creando, el proyecto que estamos creando, mediante casos de uso. Es decir, vamos a crear diagramas de casos de uso del sistema que nosotros estamos desarrollando, del proyecto que nosotros vamos a desarrollar. Manejar herramientas de software para apoyar la elaboración de diagramas de casos de uso. En este caso, pues ahorita les voy a explicar el funcionamiento de una herramienta llamada StarUML, que hay más herramientas, sí, que inclusive lo pueden hacer en un Paint, pero pues la idea es que tenga profesionalismo o que quede bonito como tal esos diagramas. Elaborar documentos de plantillas de casos de uso con base en los estándares de documentación. En este caso, no es, digamos, requisito, camisa de fuerza, este último elemento, pero pues, digamos, es un plus, más que todo la parte de documentación. ¿Sí? Y ahorita les voy a dar un pequeño ejemplo. Creo que lo hemos visto por allí antes. Ahora bien, ahora bien. Vamos a la temática y primeramente quisiera que entendamos qué es UML. Creo que lo hemos repasado por allí al principio de esta actividad, proyecto número 2, pero pues vamos a refrescar ese conocimiento. Entonces, UML en sí es un lenguaje de modelado unificado. Unified Model Language. Es un lenguaje visual que representa, perdón, para representar y comunicar ideas sobre el diseño de sistemas de software. Hagan de cuenta que es un idioma de dibujo para desarrolladores. Es decir, ustedes como desarrolladores lo que van a hacer es dibujar cómo es que se va a comportar el sistema. Ustedes quieren dibujar, listo, que mi sistema va a tener un módulo de gestión de usuarios o va a poder gestionar los usuarios. Entonces vamos a dibujar un óvalo, colocamos gestionar usuarios y ese va a ser nuestro caso de uso para gestionar los usuarios. Ya ahorita vamos a entrar en materia de qué es un caso de uso. Ahora bien, nos dice por aquí que UML utiliza diagramas para visualizar diferentes aspectos del sistema. Al igual que un plano muestra los detalles de una casa, ayuda a los desarrolladores a comprender, comunicar y colaborar en los procesos de desarrollo de software. Es decir, hagan de cuenta que también UML es como una especie de plano, en la cual ustedes lo que están haciendo allí es maquetar cómo se va a construir el sistema, qué es lo que debería tener ese sistema y posteriormente con esos planos nosotros podemos empezar a construirlo. ¿Sí? Como un plano de una casa. No tiene el plano de la casa, dibuja, aquí va a ser el baño, aquí va a ser la alcoba, aquí va a ser el comedor, aquí va a ser tal cosa. Y por último, lo que se hace es empezar la construcción. Asimismo, nos permite UML crear los planos o plasmar esa idea que nosotros tenemos mediante dibujos para posteriormente pasarlo ya a desarrollar. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí más o menos a qué corresponde UML? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? De mi parte, ninguna. Listo. Entonces, en este caso es importante conocer que como todo lenguaje
hay unas pautas y hay una especie como de objetos que se pueden utilizar. En este caso, UML consta de unos tipos de diagramas que ya ahorita vamos a ver en adelante, que nos vamos a enfocar en cuanto a los diagramas de casos de uso. Creo que era otra por allí pregunta de un foro, si no estoy mal, los tipos de diagramas de UML. En este caso, tenemos por aquí algunos diagramas, porque son algunos, ya que hay varios, aquí listados. Dentro de ellos destaco el diagrama de casos de usos, porque vamos a ver el día de hoy. Y nos dice por aquí que los diagramas de casos de uso representan las interacciones entre actores y el sistema, mostrando los escenarios de uso y las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario. En este caso, aparte de estos diagramas de casos de uso, tenemos diagramas de clases, de secuencia, de actividad, de estado, de componentes, de despliegue. Y por aquí algunos diagramas más. Ahora bien, entrando más en materia, vamos a irnos netamente respecto a los diagramas de casos de uso, ya que esta descripción pues no nos da tanto para imaginar. Ahora bien, en este caso tenemos por aquí una pequeña metáfora que dice lo siguiente, y miren por aquí este pequeño dibujo. Los casos de uso son como historias que describen las interacciones entre los usuarios y el sistema. Son utilizados para planificar y comprender cómo se llevan a cabo las tareas y funcionalidades del sistema, al igual que un guión, un guión guía la secuencia de eventos en una obra de teatro. Imaginémonos que estamos organizando una fiesta y necesitamos planificar todas las actividades. Cada actividad puede considerarse como un caso de uso. Por ejemplo, vamos a invitar a los amigos. Ese sería un caso de uso. ¿Qué sucede? Al momento de invitar a los amigos, nosotros hacemos unas pequeñas pautas, unos pequeños pasos, pero lo estamos simplificando o generalizando. Invitar amigos. Ese sería nuestro caso de uso, que si desglosamos ese caso de uso, vamos a encontrarnos con muchos casos de uso pequeños. Es decir, cada caso de uso lo podemos desglosar y podemos crear más casos de uso a partir de ese que ya tenemos. ¿Listo? Es como una jerarquía. Si nosotros tenemos un caso de uso muy general, lo podemos desglosar para convertirlo más específico. Ahora bien, podría ser, perdón, invitar amigos podría ser un caso de uso que describe cómo interactuamos con nuestros amigos para invitarlos a la fiesta. Otro caso de uso podría ser preparar la comida, que describe las acciones necesarias para cocinar y servir la comida a los invitados. Y vamos a ver este pequeño dibujo que tenemos aquí en la parte derecha, que esto es un diagrama de casos de uso. Esto simple aquí, como ven los morraquitos, una especie de humano, como lo hacíamos cuando éramos pequeños, con unas flechas apuntando a unos óvalos. Los óvalos corresponden a los casos de uso. ¿Sí? Tenemos un caso de uso, probar comida. Y para probar la comida, nosotros lo que tenemos que hacer es coger un tenedor, una cuchara, sacar un bocado, ingerirlo y podemos probar la comida. Para pagar la comida tenemos que sacar plata de la billetera, pagar o sacar la tarjeta y pagar. Para beber vino tenemos que hacer otra serie de pasos. Pero miremos que lo estamos nosotros generalizando. ¿Listo? De eso se tratan los casos de uso. Pero bien, aquí tenemos un caso de uso de algo cotidiano, de algo que nosotros solemos hacer. Y necesitamos nosotros enfocarlo a el ámbito de sistemas, al ámbito de un software, ámbito de un programa, que ya lo vamos a ver ahorita en adelante. Vamos a leer esto último que tenemos por aquí y nos dice lo siguiente. Nos ayudan a comprender las funcionalidades y comportamientos esperados del sistema desde la perspectiva del usuario. ¿Listo? Es decir, esto que vemos aquí o este dibujo que vemos aquí nos ayuda a entender que nuestro sistema va a poder probar la comida, pagar la comida, beber vino, preparar la comida. ¿Listo? Todo eso va a poder hacer nuestro sistema o nuestro negocio.
o un determinado programa, un determinado software. ¿Sí? Entonces, es algo que nos ayuda a entender, listo, esas son las funciones que nosotros vamos a tener para poder realizar o para poder aplicar en nuestro pequeño software. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Entendido? Sí, profe, comprendido. Listo. Ya vamos a ver lo siguiente. ¿Listo? Espera un momentico, por favor. Un momentico. Listo. Entonces, en este caso, para los diagramas de casos de uso, nosotros utilizamos, diría que como 4 elementos o un poquito más, pero esos 4 elementos son, digamos, los básicos. El primer elemento serían los actores, que serían quienes van a poder hacer las acciones, que serían estos hombrecitos de acá. El segundo elemento serían las relaciones, sí que serían estas flechas de acá. El tercer elemento serían los casos de uso, que serían los óvalos, y que dentro del óvalo está la acción o ese caso de uso general. ¿Sí? Y por último, hay un recuadro, un rectángulo, que me gustan pues a mí siempre colocarlo porque nos permite agrupar, nos permite tener algo más organizado y conocer de qué es ese caso de uso. Entonces, en este diagrama podemos ver actores, las relaciones que tiene un actor con un caso de uso, que nos señala qué es lo que va a poder hacer cada actor, ¿sí? Y el caso de uso con digamos, un agrupador de qué o a qué corresponden esos casos de uso. Toda esta información que les estoy brindando aquí se encuentra en este material de formación llamado, diagramas de casos de uso. Diagramas para la especificación y análisis de requisitos, que lo habíamos puesto por allí en la presentación. Por aquí tenemos el punto 2.1, que dice diagramas de casos de uso, y aquí tenemos sus componentes, que era lo que les está hablando, el actor, ¿sí? La relación y los casos de uso. El actor en este caso, que es la persona o el rol, la relación, que es lo que la persona o el rol va a poder hacer, el caso de uso, que ya es la acción general que puede hacer esa persona. ¿Listo? Tenemos por aquí algunos elementos más, bueno, aquí en la explicación de las relaciones, que en sí, explicándolo, vamos a tener ese resultado. O sea, con que ustedes vean este dibujo, ya conocen qué es un caso de uso y podrían asimilar a este. Pero si quieren tener pues, más conocimiento, pueden leer esta documentación que tenemos aquí. Pero dice aquí que cada óvalo pertenece a un caso de uso y un caso de uso pues es una acción en general. En este caso tenemos por aquí generar factura, enviar factura y si lo ven, el comerciante va a poder generar una factura y esto ya sería a nivel de un sistema, de un software, de un programa. El comerciante ingresa al programa, puede generar una factura y a su vez también puede enviarla. ¿Listo? Por aquí tenemos otro pequeño diagrama, pues ya incluyendo algunas características que son los extend, que es como una especie de opción. Hagan de cuenta, cuando ustedes se van a registrar en una página como Facebook, como TikTok, allí les dan unas opciones. Dicen, pueden ustedes registrarse con Google, con Facebook o con su correo o con su teléfono. Son 4 opciones. Entonces usted elige una de esas opciones y lo que usted estaría haciendo es utilizando uno de esos 4 casos de uso. ¿Por qué? Porque puede utilizar el sistema tanto con Google, con Facebook, con correo, con teléfono. ¿Listo? Que serían la parte de los como opciones. La parte de use includes ya son elementos que se suelen hacer y que no hay tantas opciones para ello. No hay, digamos que alternativas. Si yo quiero enviar una factura, lo primero que tengo que hacer, o antes de eso, tengo que buscar la factura, que es algo que estoy obligado a hacer, porque yo no voy no, sistema, envía una factura, ¿y a quién se la envío? Tenemos que buscar la factura que vamos a enviar y luego podemos hacer ese proceso de envío. ¿Listo? Entonces la include, me permite a mí decirle, esto es obligatorio o esto
va a tener que pasar por este otro lado. En resumidas cuentas, esto es un diagrama de casos de uso. Actores, óvalos me permiten a mí decir o exponer qué funcionalidades va a tener mi sistema, mi software, y una relación entre esas funcionalidades y los actores, para identificar qué van a poder hacer cada uno de ellos. Que en sí, si tenemos, no sé, 10 tipos de usuarios, no hay necesidad de que pongamos los 10 tipos de usuarios, porque vamos a tener pues bastantes actores, sino los usuarios más relevantes, es decir, un usuario administrador, un usuario supervisor y un usuario agente. Con eso podríamos nosotros bastar para explicar o diagramar un caso de uso. Que ya ahorita vamos a ver cómo podemos hacerlo mediante una herramienta llamada StarUML. Ahora bien, si ustedes pueden observar por aquí, tenemos en el punto 2.4 una sección que dice especificación de casos de uso. ¿Qué sucede? Un diagrama en sí nos permite entender qué características o qué funciones podemos hacer en un sistema. Pero sería mucho mejor y sería un plus, sería algo muy bueno, nosotros documentar o escribir en un formato que nos permita entender más a fondo o más a detalle o con más texto. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos nosotros podemos colocar una palabra muy técnica. Supongamos que no tenemos generar factura, sino tengamos licitar factura, que es una palabra que me acabo de inventar. Entonces la persona no va a saber qué es licitar, entonces nosotros tenemos que ir a documentar ese caso de uso y decirle, listo. Entonces, la licitación de la factura, ese es el nombre del caso de uso, ese es el actor que va a poder accionarlo. En este caso, esta va a ser la fecha, en este caso en que se desarrolló esta documentación o este caso de uso. La descripción, para qué va a funcionar esta o para qué acciones vamos a poder hacer en esta función de licitar factura. La licitación de la factura consta de poder descargar una factura y enviarle a una persona para que nos pague no sé, el restante de esa factura, inventando. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, aquí tenemos un pequeño formato que nos permite a nosotros describir más a fondo o más a detalle un óvalo de estos. Nos permite entenderlo con más claridad. En este caso, este formato hace referencia a la plantilla que vimos por allí en el punto número 4, creo que era. Bueno, el último puntico de esta evidencia, elaborar documentos de plantillas de casos de uso con base a los estándares de documentación. Como les dije, no va a ser requisito o camisa de fuerza, pero es un plus que lo puedan realizar. ¿Por qué? Porque puede que más adelante ustedes se encuentren en una empresa en donde les pidan, listo, hagan los casos de uso, ustedes lo pueden hacer en un Paint, cogen un cuadrito, colocan los óvalos y dicen, listo, mi sistema va a poder enviar facturas, mi sistema va a poder crear usuarios, mi sistema va a poder gestionar las ventas, mi sistema va a poder gestionar los inventarios. Pero cuando le pidan algo más a detalle y le digan, qué significa gestionar usuarios o gestionar inventarios. Entonces, allí es donde viene el tema de la documentación y sería muy bueno tener ese tipo de plantillas. Listo. El tema de gestionar usuarios o gestionar inventarios consta de poder crearlos, eliminarlos, editarlos, actualizarlos. Además de eso, podemos colocar limitantes a cada uno de ellos, podemos hacer tal y tal cosa, pero para yo poder utilizar esta función, debo ser administrador, debo tener permisos de tal y tal cosa, debo haber tenido un usuario ya creado en la plataforma, etcétera, etcétera, que serían como precondiciones. Entonces tenemos muchas cositas aquí en cuanto a la documentación que nos permiten ser más claros y ser más descriptivos con un diagrama como este. ¿Listo? Aquí tenemos un pequeño ejemplo y nos dice aquí que el nombre del caso de uso es crear foro. El autor, Mario Veracruz, quien hace este caso de uso, la fecha tal, la descripción, crear un nuevo mensaje. Actores, en este caso, puede ser el alumno, puede ser el docente quien cree un foro. Las precondiciones,
al iniciar el usuario debe estar autenticado en el sistema. Es decir, para que una persona pueda crear un foro, tiene que haber iniciado sesión en nuestro sistema. Esa sería una precondición, algo que pasa o debe pasar antes de accionar o ejecutar este caso de uso o esta funcionalidad, porque en sí los casos de uso son funcionalidades. Flujo normal. Hagan de cuenta una serie de pasos. Yo les hablaba por allí anteriormente que para nosotros probar la comida, ¿qué tenemos que hacer? Coger una cuchara o un tenedor, tomar un bocado y ingerirlo. En este caso pasa lo mismo. Cuando yo voy a crear un foro, lo primero que tengo que hacer es, el actor da clic en la opción de nuevo mensaje, se muestra un área de texto, el actor introduce el texto, el sistema verifica los datos y el profesor acepta y publica. Flujo alternativo, en este caso, son cosas que no siempre pasan, son cosas que pueden pasar si hay algún error o si la persona quiere utilizar una función extra o algo o un plus o una función que no siempre está activa. Y dice lo siguiente, se hace una comprobación de los datos, si no son correctos muestra un mensaje de corrección. El profesor rechaza el mensaje de modo que no es publicado sino devuelto, es decir, el profesor puede llegar hasta casi al cuarto paso y por X o Y motivo dijo, no, ya no quiero crear el foro, entonces digamos, se pierde el flujo normal y comienza como una especie de flujo alternativo, porque es algo que él hizo diferente. ¿Listo? Las postcondiciones, en este caso, ¿qué sucede después de que se realice o se ejecute este caso de uso? Es decir, nuevamente los casos de uso son funciones. Una vez se crea un foro, ¿qué es lo que pasa? Se publica y se almacenan los mensajes en la plataforma. Han de cuenta como los foros que nosotros utilizamos aquí en la plataforma. Donde ustedes redactan, dan clic en un botoncito, ese texto se va a cargar en la plataforma y queda allí plasmado. Eso es lo que nosotros estamos explicando o estamos dando a entender con esta documentación. Cómo es todo ese proceso en que una persona realiza o usa una funcionalidad de nuestro sistema. ¿Sí? Esto es a detalle a nivel de un caso de uso y esto es más general a nivel, digamos que de todo el sistema. Pero pues también podemos ser un poquito más específicos. Podríamos nosotros, de este caso de uso, generar factura, desglosar los pasos o desglosar casos de usos pequeños. Que primero debe poder tener tantos productos. Que segundo debe tener un medio pago. Tercero, debe poder o debe tener ya el pago en estado cancelado. Qué sé yo. ¿Listo? Entonces, de esto van los casos de uso. Ahora bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Complejo o sencillo? No, claro, está ahí, profe. Listo, listo. Excelente. Entonces, ahora bien, en este caso, una vez explicado, digamos, el tema de diagramas de casos de uso o una pequeña descripción, vamos a crear unos casos de uso y ¿sobre qué lo vamos a crear? Sobre el proyecto que ustedes lleven o estén desarrollando. ¿Listo? Vamos a crear un gráfico como este que tengo aquí a la derecha. ¿Y en qué lo podemos crear? Lo podemos crear en un software, en este caso llamado DIA, ¿sí? Y en otro software llamado StarUML. Son mis dos sugerencias. Que si lo podemos hacer en más, que sí, que está Lucidchart, diagramas de casos de uso. Que si lo ven, pues un diagrama de casos de uso no es nada complejo, es algo muy sencillo. Entonces, están todos muñequitos con óvalos y cuadritos y flechitas, nada más. Que lo podemos hacer inclusive en Paint, que no se pueden ustedes varar por nada. Colocan aquí un recuadro, colocan por aquí un óvalo, colocan aquí unas paleticas. ¿Alguien tiene una manito alzada? Mientras que... Sí, profe, qué pena yo. Sí, Lo que pasa es que tengo una pequeña pregunta. Verá, usted ahí dice, hay un ejemplo que dice, ay, ¿cómo es que es el ejemplo? Dice crear factura, sí, luego se envía la factura, luego se busca la factura y luego se envía. Pues yo no sé, o sea,
o sea, está como en una parte como en desorden, no se suponía que primero, o sea, sí se genera una factura, luego se busca una factura, luego se envía la factura Listo, listo. y luego se la envía por correo. Eso es lo que yo no entiendo, esa partecita. Listo, excelente, no hay problema. Entonces ya voy por allá. Listo. Entonces aquí hice algo rápido. El zoom está bastante grande, por lo cual se va a ver un poquito feo. Pero si lo ven, acabo, o esto que acabo de hacer, es una especie de casos de uso. ¿Sí lo ven? Eso sería una especie de casos de uso, pero que se ve algo feo, ¿cierto? Y ya ahorita vamos a ver que las herramientas como StarUML nos permiten crear casos de uso como estos. Y respondiendo a la pregunta, no me acuerdo quién fue. Yo, Jenny, profe. Jenny, listo. Respondiendo a tu pregunta, Jenny, va lo siguiente. Entonces, ¿me hablabas respecto a la documentación o respecto a los diagramas que vemos acá? No, respecto a los diagramas de flujo que dice generar factura, enviar factura y luego la buscan. O sea, no Ah, se suponía listo. que tiene que primero buscarla, luego enviarla. Listo, listo. Excelente, excelente. Muy buena pregunta. En este caso, como se puede visualizar acá, acá, tenemos un caso de uso que dice enviar factura. ¿Sí? Nosotros podíamos tener ese caso de uso solo y podemos entender que nosotros para enviar una factura tenemos que ir a buscarla, tenemos que enviársela al usuario, ¿cierto? Si lo tuviéramos como solito, como lo tenemos por acá arribita. Algo así. ¿Sí? Cuando lo tenemos solo, que es generar factura y enviar factura, nosotros entendemos, o por lógica, podríamos asimilar que para poder enviarla tenemos que poder buscarla, ¿sí? O ir a buscarla, ¿sí? En este caso, cuando venimos por aquí a este diagrama de acá abajito, nos están explicando unos elementos que dice que son includes e includes. Básicamente, algo que me permite a mí detallar más a fondo un caso de uso. En este que vemos aquí de enviar factura, ¿qué nos está diciendo con esas flechitas? Nos está diciendo que para nosotros poder desarrollar esta función, sí o sí debimos haber buscado la factura que vamos a enviar. ¿Sí? Entonces, con esta Sí. flechita le decimos que el buscar de factura es, perdón, enviar factura depende de haber buscado la factura ya. Es decir, lo primero que yo tengo que hacer es ir a buscar la factura, yo la encontré y ahora sí lo que hago es enviarla. ¿Listo? Ahora, con este otro óvalo porque tenemos por aquí que dice enviar factura, si vemos tenemos una flechita hacia enviar factura. Enviar factura por correo, perdón. Entonces, en este caso, yo puedo enviar la factura a la persona, lo puedo enviar, no sé, por un mensaje de texto, lo puedo enviar por WhatsApp, ¿sí? Pero aparte de eso, yo lo puedo enviar por correo. Y este enviar factura por correo es una opción. Es algo que no siempre se va a hacer. Es algo que lo puedo hacer ahorita, pero lo puedo hacer o no lo puedo hacer mañana, si quisiera. Entonces, como es una opción, no es algo que se tenga que hacer siempre, sino es algo que se podría hacer alternativo. Por ende, tenemos una flechita hacia enviar factura que nos dice, listo, aparte de usted enviar la factura a la persona de manera por defecto, también puede hacerlo por correo. ¿Sí? Pero el envío por correo no se va a hacer siempre. Se lo va a hacer siempre y cuando nosotros le digamos, envíelo por correo. ¿Sí? Entonces, esos diagramitas que vemos acá son, digamos, para explicar o para detallar un poco más un caso de uso. Que en realidad, pues el caso de uso lo podemos hacer de esta forma simple. Que con eso nosotros ya vamos a poder entender que listo, para poder enviar la factura tenemos que tener la factura en la mano. Para tener la factura en la mano tenemos que haberla buscado, ¿cierto? Entonces, si algún caso de uso lo vemos un poquito confuso, es importante detallarlo. Y allí es donde viene a jugar el includes y el extend, que nos permite, listo, este caso de uso está aquí, pero pues este caso de uso tiene que hacer esas acciones antes de completarse, o tiene estas probabilidades o estas opciones para hacer después de que se complete. Ya. ¿Listo? Entonces son como, uno, opciones, que son este de enviar correo, y otro, que son requisitos que se debe cumplir para ese caso de uso, que sería buscar la factura primero, para luego enviarla.
¿Listo? Es como una especie de dependencia. Entonces, en ese caso, sería esa la respuesta. ¿Sí quedó más clarito? ¿Un poco mejor? No, profe, está perfecto. Listo, excelente. Excelente, excelente. Entonces, como bien, o lo pueden especificar así o lo pueden dejar así. Ya es dependiendo de cómo se requiera. O si el caso de uso es muy complejo, la descripción es poco descriptiva, lo mejor es explicarlo o detallarlo más utilizando includes o excludes. Y, Ahora bien, profe, qué pena otra preguntita. Y si dado el caso que la persona no lo quiera en correo, lo quiera físico, ¿qué pasaría ahí? listo. En este caso podemos tener otra opción. Por ejemplo, tenemos otro caso de uso. Enviar factura por corresponsal. ¿Sí? Tendríamos otra opción. Que eso no se va a hacer siempre, sino se va a hacer siempre y cuando la persona lo requiera. O si ya eso es lo único que nosotros vamos a poder hacer, enviar la factura o enviar la factura por corresponsal, pues sencillamente, en vez de enviar factura, lo especificamos, enviar factura por corresponsal o por físico. ¿Sí? Pero podríamos tener otra alternativa, aparte de enviar correo. Que digamos que la función por defecto la envía WhatsApp. Hay una alternativa que es enviarlo a WhatsApp y también enviarlo al correo. Y podemos tener otra alternativa que enviarla a WhatsApp, enviarla al correo y también podemos enviarlo a un físico. O podemos enviarlo solo físico o solo al correo o solo a WhatsApp. Entonces ya dependiendo de las opciones uno lo puede colocar allí. Sí, no hay ningún problema. ¿Listo? Que en sí los casos de uso están allí de manera global. Ya cada persona pues, puede darle una interpretación, pero muy buen punto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos un diagrama como este que vemos acá, enviar factura. Listo. Viene una persona o alguien inexperto que no sabe cómo funciona nuestro sistema, cómo funciona nuestra empresa y dice, hágame un favor, explíqueme qué es ese proceso de enviar factura. Pues el proceso de enviar la factura es enviar la factura, pero ¿por qué medio se envía? Físico, por correo, por WhatsApp, por Facebook. Ah, no, que el enviar la factura siempre se envía por WhatsApp, pero eso nunca le dijeron al cliente y el cliente pues pensaba que se lo iban a enviar por físico. Entonces allí hay una pequeña falta de comunicación o falta de información, diría yo, que sería mejor hacerlo un poco más explícito, con un poquito más de texto, o añadiendo más casos de uso que dependan de este otro, para ser más exactos o más detallados. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, Jenny? ¿Más o menos? Listo. ¿Alguien tiene manito alzada? ¿David? Profe, disculpe, buenas noches. Buenas O noches. sea, lo que yo entiendo es que del caso de uso que vayamos a hacer, o bueno, en nuestro trabajo tenemos que coger cada diagrama de UML y hacer ese ejemplo, o solamente se escoge un diagrama. Listo. Este es un diagrama. Listo. UML es un lenguaje y este es una parte del lenguaje. Este cuadrito de acá, bueno, este gráfico es una parte de ese lenguaje UML. ¿Sí? Hagan de cuenta que ahí está la A, está la B, está la C y está la D y está la F. ¿Sí? Ese es el lenguaje UML, lenguaje modelado unificado. En este caso, ese sería el diagrama de casos de uso. Y ustedes pueden tener un diagrama de casos de uso de su sistema completo. Aquí vamos a ver un ejemplo acá. Que ahorita les explico cómo funciona esto. Entonces, si ustedes visualizan esto de acá, tenemos un sistema COP, que ya no me acuerdo qué significaba, y tenemos un gerente, y el gerente nos dice, listo, el gerente va a poder iniciar sesión, va a poder gestionar los clientes, gestionar la cartera, gestionar los recursos humanos. El empleado, por su parte, va a poder registrar usuarios, consultar servicios. ¿Sí lo ven? Entonces, estamos aquí dentro de un caso de uso que en teoría nos explica o nos da a grandes rasgos qué vamos a poder hacer en nuestro sistema. ¿Sí? En nuestro sistema vamos a poder iniciar sesión, vamos a poder gestionar los clientes, vamos a poder gestionar la cartera,
Vamos a pues, gestionar los recursos humanos. ¿Listo? Que por su parte tenemos otro actor, que puede ser un empleado, puede ser X o Y persona, que ese usuario, ese empleado, va a poder registrar usuarios, va a poder consultar servicios. En sí, podemos tener algo como esto, que eso sería un diagrama de casos de uso a nivel general de nuestro sistema, a nivel general. ¿Por qué digo a nivel general? Porque como les hablaba ahorita, nosotros podemos tener diagramas de casos de uso a nivel específico. ¿Qué viene siendo a nivel específico? Nosotros podíamos tomar este caso de uso, iniciar sesión, y crear un diagrama que nos explique más a detalle cómo funciona esa iniciar sesión, que sería algo como esto. ¿Sí? Que nosotros tendríamos aquí ¿qué? Un caso de uso en el cual la persona ingresa el correo, ingresa la contraseña y valida el inicio de sesión. Si lo ven, es algo ya más a detalle, es como una serie de pasos. Y esto, pues, obviamente tendría también su actor, que lo podríamos colocar por aquí, que este actor tiene también las relaciones, que el actor es el que va a poder realizar o ingresar el correo, ingresar la contraseña y va a poder validar el inicio de sesión. Aunque el validar el inicio de sesión, lo que lo hace, pues, es el sistema. Lo podemos colocar como actor 2. Y le decimos, listo, el sistema es quien me valida el inicio de sesión. Y este sería el cliente, supongamos. ¿En qué parte está actor, profe? Pues que yo estaba mirando la herramienta enseguida de estar y pues, igual es como un poco compleja a primera vista, porque como está en inglés. Listo, no hay ningún problema. En este caso, este es un ejemplo que yo tengo en mi computador. Listo, no lo van a encontrar ahorita. Yo te les explico cómo crearlo. ¿Listo? Listo. Entonces, en este caso, como podemos ver, como les explico ahorita, podemos tener un diagrama de casos de uso, es decir, de las funcionalidades a nivel general, nivel grande de nuestro sistema, de lo que va a poder hacer, con unos actores relevantes. En este caso, el relevante pues, es el gerente y otro, el empleado. Que el gerente va a poder hacer tal y tal cosa. La palabra gestionar pues, nos da una amplia gama de opciones, como editar, actualizar, eliminar, hacer tal y tal cosa. Por eso colocamos por aquí como gestionar o gestión. Y lo que les hablaba era que de un caso de uso, como iniciar sesión, podemos desglosarlo o detallarlo y crear otro diagrama. Podemos crear otro diagrama explicando cómo funciona el inicio de sesión. Que primero se debe colocar el correo, la contraseña y validar inicio. Que si así nos podemos pasar toda la vida, claro que sí, podemos aquí colocar el ingresar contraseña, pero ya es algo muy obvio, entonces realmente no valdría la pena hacerlo. Que para ingresar la contraseña usted debe utilizar el teclado, debe hacer tal cosa, tal cosa. ¿Listo? El objetivo de un diagrama de casos de uso es ¿cuál? Es que ustedes puedan allí plasmar qué funciones a nivel general pueden hacer en el sistema. Y si cabe lugar y si algún diagrama de un caso de uso de estos, porque esto es un caso de uso y este es un diagrama de casos de uso, que tienen muchos, si un caso de uso de estos es muy complejo, podemos desglosarlo y crear uno nuevo, que nos permite explicarlo más a fondo. ¿Listo? ¿Qué acciones va a poder hacer tal actor y qué acciones va a poder hacer tal otro actor? ¿Listo? ¿Ha entendido hasta ahí a grandes rasgos cuál es el objetivo de un diagrama de casos de uso? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Excelente. Entonces, como en este recuadro, tan solo es como una especie de marco que me permite a mí delimitar de dónde a dónde van, pero pues por mí yo lo sugiero siempre colocar. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener un poquito más organizados esos casos de uso, nos ayuda a entender a qué hace referencia con esos casos de uso. Porque muchos de los que yo he visto tienen algo como esto por acá y esto por acá y aquí una flecha cruzando por acá, este otro por acá, este otro por acá, y al final eso no se ve ni se entiende, la verdad. Y si ustedes organizan eso dentro de un recuadro, se van a limitar un poco más al recuadro y van a poder organizarlo un poco mejor. Entonces, por eso es importante, o yo les recomendaría que pudieran utilizar un recuadro de estos. Ahora bien, vamos a la parte interesante y es cómo utilizar, por ejemplo, este software. Este software es StarUML.
Aquí hay otro, no me acuerdo si lo tengo por aquí instalado, creo que sí. Día. Este otro es día. Listo por acá. Este otro es día. Entonces, ustedes van y descargan uno de esos dos software, StarUML o Día, o lo pueden hacer en Pine, en cualquier otro sistema, pero yo les recomiendo esos dos. ¿Qué le va a aparecer al principio? Entonces, vamos a abrir un nuevo por acá. Vamos a empezar con StarUML. Si ustedes abren StarUML, van a encontrarse primeramente con una pantallita que les dice un register version. Lo único que van a hacer es dar clic en evaluate. No le van a dar comprar, o si quieren comprarlo, pero ya obviamente cuesta. No le recomiendo porque se va a utilizar muy pocas veces, o en este caso, poquitas. Van a dar evaluate y él le va a dejar hacer lo que quiera. Ahora bien, si ustedes visualizan, van a, digamos, darse una idea que es complejo, pero al final no es complejo. Si ustedes van por aquí a esta parte de arriba donde dice File, van a encontrarse con un elemento, no, perdón, File no, en Model. En la parte de Model, que significa modelos, van a encontrarse una opción que dice Add Diagram. Si ustedes lo traducen, significa añadir diagrama. Y dentro de ese Add Diagram está Class Diagram, que significa diagrama de clases, Package Diagram, diagrama de paquetes, Object Diagram, diagrama de objetos, Compositor Structure Diagram, que no sé la verdad que traduce, Component Diagram, diagrama de componentes, Deployment Diagram, diagrama de despliegue, Use Case. Use Case. Yo creo que de pronto la captan por allí. Use Case Diagram, diagrama de casos de uso. Si ustedes dan clic en Use Case, él les va a generar un nuevo documentico acá y con ese documento en la parte inferior van ustedes a poder utilizar los elementos de diagramas de casos de uso. ¿Como qué? Como un cuadrito. Ustedes lo seleccionan y es como Pine. Seleccionan y lo crean. Seleccionan un actor, dan clic y él crea al actor. ¿Sí lo ven? Entonces es como Pine, es muy sencillo de utilizar. Lo único es ir y decirle add modelo, quiero ir a los modelos, añadir diagrama, diagrama de casos de uso. ¿Hasta ahí vamos bien? Señor, ¿Complejo? vamos bien. ¿Sencillo? O en mi caso. Listo. Entonces, Vamos bien, nuevamente vamos lo bien. repaso. Entonces, modelos, añadir diagrama y use case diagram. Que si quieren hacer otro diagrama, que más adelante lo vamos a hacer, lo pueden hacer acá. Diagramas de clases, package diagram, diagramas de paquetes, etcétera, etcétera, etcétera. Algo interesante y es que cuando ustedes están en este que dice use case diagram, que tiene este morraquito de acá, esta personita, cuando ustedes van a dar clic model, app diagram, no, espérame, no me acuerdo dónde era. Algunas veces, cuando ustedes van a model app diagram, les aparece unos diagramas muy poquiticos. Y eso sucede porque pueden estar utilizando algún elemento de estos acá. Espérame, miro, ¿sí es esto? Sí, miremos acá. Cuando yo tengo o selecciono un elemento, él me muestra muy poquitas opciones de diagramas. Entonces lo que yo hago es quitar la selección de ese elemento y decirle modelo app diagram y él ya me va a desplegar todos. Entonces si les llega a pasar eso, deseleccionan el elemento que tienen y ya con eso van a aparecer todos los diagramas. Ahora bien, algo que suele también pasar es que si ustedes miran la parte derecha, tenemos como una especie de carpeticas, de folders, model que dice main y model 1 que dice use case diagram. Cuando ustedes van a guardar esto, cuando ustedes guarden esto, vamos a guardarlo por aquí, démosle descargas, cualquiera, y vamos a abrirlo. Cuando ustedes lo abran, creo que no les va a abrir con ese óvalo que hemos colocado. Miremos acá, evaluate y no tenemos nada. Es como si hubiéramos perdido el trabajo que habíamos hecho. Pero no es así. Si ustedes van aquí a la parte derecha, ven unas carpeticas que dicen model 1, van a abrir esas carpeticas y van a ver una que dice use case diagram. Si ustedes dan doble clic, ya automáticamente va a abrir ese diagrama de casos de uso. ¿Por qué? Porque en sí, este es un proyecto
que el proyecto pues puede tener muchos diagramas. Y en este caso necesitamos abrir el de casos de uso. ¿Que aquí podemos renombrar todo esto? Sí, pues, pero por el momento no hay necesidad. Eso es otra cosa que les puede pasar. Ahora bien, vamos a empezar con el tema de cómo crear un diagrama de casos de uso. Como les explicaba, es como Paint. Ustedes seleccionan, pueden aquí mantener el clic para hacer un cuadrito y ya el cuadrito se hace. ¿Sí? Ya aquí ustedes pueden cambiarle el nombre, le pueden colocar sistema de ferretería. Sistema de ferretería. ¿Listo? Ya tenemos el sistema de ferretería. ¿Cómo creo un actor? Muy sencillo. Actor, clic y ya tengo mi actor. ¿Qué le voy a colocar? Le voy a colocar, no sé, gerente. ¿Listo? Quiero otro actor. Puedo control C. Bueno, no le sugiero control C, control V porque se copian propiedades. Bueno, es algo raro. Entonces les sugiero siempre que utilicen otra opción de otro actor. Quiero otro actor, listo, ya creé mi otro actor. Entonces, como ven, ya creé el recuadro, que es los actores, y lo crea pues de forma recta. Es algo bien bonito. Ahora necesito crear mis casos de uso. ¿Qué serían mis casos de uso? Nuevamente recordemos que los casos de uso son funcionalidades en general. En mi sistema de ferretería va a poder gestionar inventarios. ¿Sí? ¿Qué abarca gestionar inventarios? Pues abarca múltiples cosas. Abarca poder eliminar, añadir elementos, eliminarlos, editarlos, cambiarles el precio, etcétera, etcétera. Pero lo voy a dejar así. ¿Por qué? Pues porque es un caso de uso general. ¿Qué voy a poder también hacer en mi sistema? Voy a poder hacer otra cosita. Y, ejemplo, voy a poder gestionar usuarios. Gestionar usuarios. Simple. ¿Listo? Va a poder gestionar mis usuarios. ¿Listo? Aparte de eso, voy a poder gestionar los pagos. Gestionar pagos de trabajadores. Trabajadores. Y miremos que ya tengo unos casos de uso. Ya tengo unas funcionalidades de mi sistema. ¿Y qué me toca hacer a mí? Pues decirle, listo, ya tengo dos actores. ¿Qué actor va a hacer o qué actor se va a encargar de hacer tal caso de uso o de utilizar tal funcionalidad de mi sistema? Entonces, mi gerente, como es tan juicioso, va a poder gestionar los inventarios. No, eso lo hace, digamos, el trabajador. Mi gerente, como es tan juicioso con los pagos de nómina, entonces va a poder gestionar los pagos de los trabajadores. Entonces, selecciono, por ejemplo, aquí esta flechita que dice asociación. Solo una vez. Doy un clic en gerente, perdón, y mantengo el clic presionado. Y lo suelto hasta gestionar pagos. Y con esto ya tengo magia. Tengo una flechita desde gerente hasta gestionar pagos. Con esto ya represento que mi gerente es quien va a poder gestionar los pagos en mi sistema de ferretería. ¿Sí lo ven? Ahora bien, mi actor, que es el empleado, ¿qué va a poder hacer? Es el que se va a encargar de gestionar los inventarios. Entonces, voy a una flechita desde empleado hasta inventarios. Y con esto le estoy diciendo, listo, en mi sistema voy a tener un rol de gerente, el gerente va a poder gestionar los pagos, voy a tener también otra persona que es el empleado, que el empleado va a poder gestionar los inventarios. ¿Sí? ¿Que pueden tener o las dos personas hacer lo mismo? Claro que sí, el gerente también podría gestionar los inventarios si quisiera, pero pues más comúnmente lo hace el empleado. Pero pueden tener los mismos permisos o las mismas funcionalidades. Pueden utilizar el mismo sistema para eso. ¿Listo? ¿Quién puede gestionar los usuarios? Supongamos que lo va a hacer el gerente. Y voilà, tengo un caso de uso de un sistema a nivel general. ¿Sí lo ven? Complejo, sencillo, difícil. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Listo. Excelente. Como les explicaba, eso es un caso de uso general. Yo lo puedo volver específico. ¿Cómo? Explicándolo. Entonces, voy a crear aquí otro y le voy a decir que este va a ser mi caso de uso. Sistema. Yo suelo colocarle sistema ferretería.
y le coloco un guión y le coloco cuál va a ser el caso de uso que va a explicar aquí. Gestionar inventario. Gestionar inventario. Ahora bien, ¿cómo o qué voy a poder hacer en gestionar inventario? Lo que voy a poder hacer es crear elementos. También voy a poder use case. Eliminar elementos. Voy a poder también cambiar precios. Entre otras y muchas cosas más. ¿Sí? ¿Qué sucede? En este caso, como hemos visto por allí, hay una serie como de dependencias, ¿cierto? Nosotros para poder cambiar los precios deben estar los elementos creados, por lo cual podemos decirle que en este caso eso es un include. Ah, creo que era al revés la flechita. Ah, no, sí es así. ¿Sí es así? ¿Cambiar precios? Sí, sí es así. Entonces yo para poder cambiar un precio, siempre se debe haber creado un elemento. Y para poder eliminarlos, también debe haberse creado un elemento con anterioridad. Y en este caso podríamos utilizar los includes así. Que si no los queremos utilizar, pues tampoco hay problema, pero ya por lógica nosotros vamos a conocer de que para cambiar un precio, pues sencillamente debe haber un elemento creado. ¿Quién puede hacer esas acciones? Podemos colocar otros dos actores acá. Supongamos que uno es el empleado, el supervisor, y otro es, no sé, empleado nivel 1. Entonces, el supervisor va a poder cambiar los precios y el empleado nivel 1 va a poder crear elementos y eliminar elementos. O no, no eliminar elementos, solo crearlos. El supervisor va a poder cambiar precios y eliminarlos porque ya son opciones más, digamos, de responsabilidad, que incluyen más responsabilidad. Que si ven, lo que estamos nosotros creando aquí es cómo funciona una empresa en su día a día, en su mundo cotidiano. Cómo trabajan o qué funciones tienen los trabajadores o qué funciones tienen cada rol. Y eso es lo que nosotros pretendemos plasmar en un sistema. En nuestro sistema va o no, un sistema está desarrollado para suplir una función o facilitar unas funciones de una problemática en una empresa. Como suplimos eso, vamos a tener que designar, listo, qué personas o qué actores van a poder hacer qué funciones. Y esto lo representamos con diagramas de casos de uso, en los cuales decimos que tal actor puede hacer tal función. ¿Sí? Y esto es, en resumidas cuentas, la temática de diagramas de casos de uso, en el cual, y se me perdió aquí la lupita, voy a cerrar, en el cual el objetivo es explicar de manera gráfica, como lo ven, con elementos, con muñequitos, con óvalos, con texto, qué acciones vamos a tener en nuestro sistema, qué funciones y quiénes van a poder hacer esas acciones. ¿Quiénes van a poder ejecutar esas acciones? ¿Listo? ¿Qué lo quieren hacer ustedes en la evidencia? Muy sencillo. Una vez creen este diagrama, lo que van a hacer es, aquí pueden exportarlo, exportar diagrama como PNG, y él les guarda una imagen, y esa imagen lo que hacen es colocarla en, bueno, aquí quedó, bueno, porque está transparente y no estoy mal. Lo que hacen es colocarla en el documento de Word, junto con los tipos de diagramas, su explicación, y ya, una especie de conclusión al final. Por aquí les muestro un ejemplo, ¿sí? En este caso, en el cual tiene una pequeña introducción de qué es UML, tiene las especificaciones de los tipos de diagramas, y por aquí un pequeño diagrama de casos de uso, en el cual explica el sistema Gorty Company, que va a poder hacer órdenes, cancelar las órdenes, administrar las órdenes, cambiar el estado de la orden, enviar productos, entregar productos. Pero como ven, aquí hay un poquito más específico, pues lo pueden hacer un poquito más general.
la idea no es que me coloquen solo un ovalo y coloquen gestionar el sistema, sino que coloquen es algo más general. Si su aplicación va para inventarios, no es que van a colocar gestionar inventarios, sino va a poder crear elementos, actualizarlos, cambiarles el valor, añadir nuevos elementos, iniciar sesión. Que eso podrían ser los casos de uso. ¿Por qué? Porque el sistema va a estar, pues, enfocado a un solo ámbito, que sería la gestión de inventarios. Entonces no sería, o no valdría la pena solo colocar gestionar inventarios, sino ser un poquito más específico, porque el sistema va a hacer esa función en específico. ¿Listo? Y por último, una conclusión. Una conclusión que ustedes hayan sacado luego de crear este diagrama de casos de uso. Con los diagramas de caso de uso nos permite entender quiénes van a poder hacer qué funciones, entender también qué características va a tener nuestro sistema, que nosotros vamos a poder acceder, que nosotros vamos a tener que hacer y desarrollar cuando lleguemos a la fase de desarrollo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, dudas aquí de lo que hay que desarrollar en esta evidencia? Hasta ahí, claro, profe. Listo. Entonces, esa sería la temática del día de hoy. Entonces, no siendo más, chicos, pues el día de hoy pues estará la grabación. Yo la subo al canal de YouTube, la publico también en la plataforma. Y el día viernes pues estaremos también con la otra conferencia para dar explicación a la siguiente evidencia, la cual es elaboración de historias de usuario, que también es otro temita que hemos visto por allí por encimita. Jorge, ¿tienes la manito alzada? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Nosotros anteriormente habíamos hecho ese mismo diagrama de caso de Correcto. usos. Correcto, correcto. Anteriormente se había hecho como tal este ejercicio, más sin embargo, la explicación de la temática nos había dado con tanta, o más a detalle, diría yo. Digamos, Entonces, son profe, unos, entonces podemos utilizar el mismo o toca volverlo a hacer de nuevo. sí, pueden utilizar el mismo, pero pues también viene parte autoevaluación de ustedes, en los cuales, entendiendo la temática del día de hoy, pueden reiterar o hacer mejoras a eso que ya hicieron anteriormente. Una vez que ustedes pues ya conocen, o bueno, intentaron hacer algo y adquieren el conocimiento de cómo se hace o cómo se puede hacer mejor, van a poder generar mejoras. ¿Listo? Entonces, pueden visualizarlo. Si creen que está bien respecto a lo que explicamos el día de hoy, pueden utilizarlo, hacerlo frente a eso mismo, no hay ningún problema. Si creen que pueden hacer mejoras, importante que lo hagan, con eso adquieren más conocimiento. ¿Listo? Y pueden, pues, Profe, qué como dicen, pena, usted me puede tener la recordar, práctica y la práctica es el maestro. Dime, Marcos. profe, qué pena, usted me puede recordar hasta cuándo hay plazo para esta evidencia. Esta evidencia tiene plazo hasta el día 9. 9. Sí, sí, 9. Son 2 semanas. Bueno, Ok, recortamos 2 profe, días. gracias. Listo, Marcos. Eso es. Entonces, chicos, nuevamente el viernes tenemos conferencia de la próxima evidencia que, pues, también como esta, vamos a ver una temática que ya hemos visto anteriormente, pero la idea es reforzar en cuanto a conocimientos y que podamos, pues, salir más expertos en estas temáticas. No siendo más, espero tengan una muy buena noche, la terminen de pasar súper bien y nos veríamos en una próxima conferencia. Cualquier duda, cualquier pregunta me la pueden hacer. Gracias. Un gusto, hasta luego, buena noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches para todos. Hasta luego, profe. Profe, buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, Un gracias. gusto, Feliz hasta noche. luego.